Buenos días. Les damos la bienvenida a la Feria del Libro de Madrid y a este pabellón CaixaBank de actividades culturales en el que seguimos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, ahora con la mesa Libros medioambientalmente sostenibles, realidad o ficción. Un acto que vamos a emitir en directo a través del canal de YouTube de la feria, con lo que, aunque sea obvio, tengo que decirles que el público va a salir de espaldas en la imagen y, en caso de preguntar, también de frente. Si alguien, por protección de datos, no se siente cómodo con esta circunstancia, rogamos se traslade a las filas del fondo. Muchas gracias. Comenzamos. Tiene la palabra la directora de Comunicación Corporativa de Penguin Random House, Carlota del Amo. Gracias. Gracias a los que estáis, que no somos muchos, pero bueno, espero que os guste la charla, y a los que nos ven por streaming, que espero que sean muchos más. Primero os voy a presentar a toda esta cantidad de gente que está en la mesa conmigo, que pensaréis que son muchos, pero nos parecía que era importante que hubiera todos los sectores, ¿no?, de lo que está relacionado con la sostenibilidad del libro. Y son, empiezo por mi otro extremo, Víctor Benayas, que es director de producción de Penguin Random House, Luis Edo, que es director general del grupo Gómez Aparicio, que son impresores, Eva Fariol, que es directora comercial de Harmon, que son papeleros, ¿no? Gonzalo Anguita, que es el director general de FSC en España, y Jordi Pañella, que es editor de Polen, y además una de las personas que ha estado trabajando durante mucho tiempo en los 12 criterios de la ecoedición que han lanzado hace poco la Generalitat de Cataluña, y que creo que es de todas las comunidades autónomas o incluso de España los que más han trabajado en este tema de la sostenibilidad medioambiental en los libros. Y voy a empezar lanzando una pregunta bastante abierta, porque lo que quiero es que todos vayan hablando. Me tengo que quitar las gafas porque una ya está mayor. Pero me gustaría primero hacer este inciso. Cualquiera de nosotros utiliza un móvil, un portátil, una tablet, un ordenador, todo este tipo de cosas, y la gente piensa que cuando lee en papel es medioambientalmente sostenible que cuando lee en estos dispositivos, y nada más lejos de la realidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta mesa la vamos a enfocar más en el papel, en la producción, en los libros de papel, que son los que más se venden en España, y dejamos ese capítulo para otro día de qué pasa con los libros digitales, que tienen otro gran capítulo, ¿no?, en este tema medioambiental. Entonces voy con la primera. ¿Hacer libros medioambientalmente sostenibles es posible? Y entonces voy a empezar al revés. Voy a empezar con el impresor, después me voy a ir a los papeleros, a la gente que certifica el papel, y después me voy a ir con las dos personas de producción de libros ya en las editoriales. Y Jordi, te voy a dejar para el final para que nos cuentes los 3 criterios. Luis, ¿es posible? Por supuesto. De hecho, desde los últimos años se lleva trabajando y poniendo mucha conciencia en esto de fabricar libros cada día más sostenibles. Y bueno, aquí tenemos a alguien que nos puede hablar claramente de ello, ¿no? Todo libro que lleva la certificación de FSC, que son papel proveniente de bosques sostenibles, eso ya es un gran inicio para que prácticamente el 95% de los materiales que componen un libro es papel y cartón. Entonces, si ese papel, esa materia prima, proviene de un bosque sostenible, es decir, un bosque cuando se extrae un árbol, se plantan 10 más, y ya se ha comprobado que sobre todo en el norte de Europa, la densidad de los bosques es mucho mayor que hace 60 años, hace 40 años, se está haciendo una gran labor, un gran trabajo, y quiere decir que cada vez que compramos un libro que tiene esta certificación, estamos contribuyendo a que crezcan los bosques. Por lo tanto, podemos decir que efectivamente sí. Y no solo eso, sino que cada día ponemos más foco en ser aún más sostenibles, ¿no? Buscamos materiales, ahora se está trabajando con tintas vegetales, es decir, que la propia editorial tiene mucha conciencia sobre cómo poder hacer libros mucho más sostenibles, mucho más responsables con el medio ambiente,
y ponen foco en ello y juntos trabajamos para poder conseguirlo. Por la parte del papel, también, por supuesto que sí, aún con más énfasis si cabe, sobre todo porque la industria papelera, yo hablo más de los países nórdicos, europeos, llevamos desde el año 2001 con un documento donde nosotros mostramos, que se llama Paper Profile, donde se muestra desde las emisiones al agua, desde las emisiones al aire, donde se englobaría todo el tema del CO2, del dióxido de carbono, hasta la gestión de los residuos, de dónde procede la madera y si la procedencia de esos bosques son certificados. Entonces, estamos hablando que esta información viene del año 2001. Llevamos 20 años ya mostrando esa información. Eso quiere decir que la conciencia es muy grande y me atrevo, y casi desde los últimos 15 años, desde el 2005 hasta ahora, cada vez más. No sé si queréis que explique. Ahora volveré a vosotros porque todo esto, claro, van abriendo preguntas. Es importante que sepáis que esto he leído en un artículo precisamente de Jordi, más del 49%, digamos, del carbono, ¿no? de la huella de carbono que producen los libros impresos, rectifícame si me equivoco, viene precisamente de la impresión, el papel que se utiliza, o sea, de la producción misma del libro. Por esto es importante tanto el papel como lo que hace Luis o la certificación, Gonzalo. Tú, ¿no? Yo puedo comentar que efectivamente el sello, como decía Luis, es un sello muy riguroso. La gente ve los sellos en los libros. Hay que tener en cuenta que el papel es una materia prima fundamental de los libros. Si conseguimos más sostenibilidad en el papel, yo creo que ya estamos consiguiendo mucho. El próximo reto del papel puede ser también que vayamos incorporando más fibra reciclada en la fabricación y en las ediciones, que aunque lo podemos comentar, que es solamente fibra virgen, pero como decían mis compañeros de mesa, es verdad que el sello implica una selvicultura determinada, que pues la tasa de corta siempre es inferior a la regeneración forestal, entonces siempre tenemos una renovabilidad de esos recursos y además es un sistema selvícola que pone una serie de criterios muy exigentes, no solamente a nivel medioambiental, sino a nivel social, que los podemos comentar ahora. Evidentemente, con este sello conseguimos cero deforestación, si está bien implementado. Es un sistema bastante riguroso y un sistema FSC significa cero deforestación y significa conservación de valores ambientales y sociales, además de otras muchas cosas que ahora podemos comentar en qué se centra, qué puntos concretos trabajamos con esta selvicultura, la selvicultura que certifica el sistema FSC. Gracias. Víctor. Pues desde la editorial pensamos igualmente que claro que podemos hacer libros sostenibles, ¿no? Y precisamente como el 95%, como ya ha apuntado Luis, de la materia prima que lleva un libro es papel, el primer foco que pusimos fue ahí, es decir, en certificarnos como FSC para que todo el papel que nosotros compráramos tuviera certificación FSC y entonces tener la tranquilidad y la seguridad también de que era un papel sostenible, porque claro, si no acudimos a los productos certificados no tenemos esa seguridad y esa tranquilidad. El otro 5%, que corresponden normalmente a las tintas y al plástico, es lo que todavía nos queda por avanzar en ese sentido, pero ya estamos dando pasos importantes, ¿no? Ahora mismo las tintas vegetales es el objetivo, ya llevamos más o menos un año hablando con nuestros socios los impresores para que todos hagan la transición de la tinta mineral a la tinta vegetal, lo han aceptado y están trabajando en ello y pensamos que a finales de este año, pues si no todos los fabricantes con los que trabajamos, prácticamente todos, hayan hecho ese cambio de la tinta mineral a la tinta vegetal. Y finalmente el plástico, que es la parte quizá más problemática y más difícil, ¿no? También hemos dado pasos en esa dirección. Por un lado hemos suprimido todos los retractilados de los libros, que era algo que se hacía
hace años habitualmente. Ahora ya nos retractilamos, lo que hacemos es cuando tenemos que juntar el libro con otro producto lo enfajamos, también con papel certificado FSC. Y luego, por otro lado, las cubiertas tienen que ir plastificadas porque necesitan esa protección. Pero ya hemos, a base de investigar y de averiguar, hemos conseguido un material plástico biodegradable que está fabricado con celulosa también, o sea, proveniente también de la materia prima del papel, y estamos empezando a plastificar con este material. Con lo cual también el objetivo final será que todos los componentes que al 100% constituyen la materia prima de un libro sean materiales biodegradables, ¿no? Jordi, vale, no. Y llegamos a estos criterios, ¿no? y a lo que tú piensas de la ecoedición. Vale, no, primero gracias por invitarme y por invitarnos, o sea, realmente me hacía mucha ilusión y es verdad, ¿no? Cuando hablamos de ecoedición hablamos de una forma, digamos, innovadora, ¿no? de gestionar la producción de libros en papel y nosotros lo que hicimos es en 2011, 2013 y luego 2017 y 2018 hacer lo que se llama el análisis de ciclo de vida del libro, ¿no? Que es coger todo el proceso, lo que se llama de la cuna a la cuna, ¿no? O sea, todo el proceso de producción del libro e identificar los aspectos y los impactos ambientales. Allí es donde nos dimos cuenta que en impresión offset casi el 50% es el uso de papel, en impresión digital llega casi al 80%. Por lo tanto, el primer criterio de la ecoedición es el uso de papel. Nosotros decimos 100% reciclado y certificado FSC o certificado FSC. ¿Vale? Escogiendo este papel ya tienes una política de reducción del impacto. El segundo criterio sería el de la producción local, es decir, imprimir los libros en su territorio de distribución. Ahí nos salía que la distribución es un 16,4% del impacto ambiental de los libros en papel. Entonces, tomar esta decisión, ¿no? de minimizar el transporte, ¿no? de la materia primera o del libro ya fabricado era importante. Y finalmente, el tercer criterio, tú has hablado de los... O sea, tenemos 12 criterios, pero sí que es verdad que hay 3 que son estos que digo, ¿no? Son los fundamentales. El tercero es el del cálculo de la huella de carbono. Esto es muy importante, primero porque igual que el certificado FSC, el logotipo que certifica FSC ya empieza a ser bastante conocido, ¿no? entre el público, pues el tema de la huella de carbono también. Y tenemos la suerte que tenemos una calculadora específica para el mundo del libro en papel, que no solo nos sirve para decir este libro ha emitido tantos gramos de CO2 a la atmósfera, sino que nos indica dónde tenemos, digamos, un sobreconsumo y nos indica, por tanto, dónde podemos aplicar políticas de minimización. Porque al final la ecoedición, o sea, el calcular esto, nos sirve para minimizar el impacto, ¿vale? Minimizar el impacto también es minimizar el consumo y minimizar el consumo también puede ser un ahorro económico para nuestras organizaciones. Solo para medio responder a la pregunta que has dejado para otra sesión, ¿no? Pero el tema del impacto del libro, del ebook o de la digitalización. Un libro infantil de 40 páginas, 1000 ejemplares, cada unidad a todo color en papel 100% reciclado, FSC, tiene un impacto más o menos de 500 gramos, ¿no? de CO2 que emitimos a la atmósfera. Es lo mismo que emitimos en un segundo de uso de Google, ¿vale? Entonces, bueno, igual que nosotros calculamos, minimizamos y comunicamos el impacto ambiental, hay que exigirlo al mundo de la digitalización. Hace un año estábamos nuestra editorial está en Sant Cugat, ¿no? detrás de Barcelona. Vino la alcaldesa a una feria y nos preguntó, o sea, ¿qué hacéis? Le contamos esto y nos hizo la misma pregunta que tú hoy, ¿no? Me dijo, bueno, pero esto es fácil. Y le dije, sí, es fácil. Producción local, uso de papel certificado FSC y cálculo de la huella de carbono. Es fácil, es claro y ya hay muchas editoriales que lo están haciendo o que hacerlo es sencillo, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un buen momento para
ya, digamos, generalizarlo. Voy a hacer otro matiz. Producción local, que es esto, en esto cercano a donde tú distribuyes. Claro, nosotros que como Víctor somos Penguin Random House, entendemos como impresión local, hacerlo dentro de España, con gente con empresas como la de Luis, y no hacerlo en China, por ejemplo, ¿no? Durante mucho tiempo se ha editado mucho en China y se ha traído hasta aquí. Ya hoy por hoy toda esta distribución, ¿no?, es enorme, pero además de esta manera podemos saber, Luis, ¿qué hacéis vosotros precisamente para que, ¿no?, qué hacéis vosotros como impresores para que este papel, o sea, para que esta impresión sea ecológicamente más sostenible? Claro, nosotros, bueno, hay como varias perspectivas, ¿no? Por un lado, la perspectiva desde el punto de vista de la huella de carbono. Como bien decía Jordi, lo primero que tenemos que hacer es recopilar datos, es decir, saber qué es lo que cuánto estás emitiendo al ambiente, para poder después hacer un cálculo. Es decir, una vez que ya consigues esos datos, hacemos un cálculo con calculadoras, algunas son estándar, otras son las que tú te creas con tus consultores medioambientales, y una vez que ya tienes ese dato, lo que podemos hacer es trabajar para mejorar. Básicamente en dos vías. Una, con procesos más eficientes, que consuman menos electricidad, que haya menos mermas, etcétera, o compensando, ¿no? Que es decir, llega un momento que buscando la eficiencia máxima, llega un momento que algo emites al medio ambiente, y entonces es el momento en el que tú ya la obligación es compensar en la proporción que la empresa pueda, ¿no? Porque al final compensar es aportar dinero en proyectos que al final devuelvan al medio ambiente, pues equilibrar lo que estamos emitiendo. Y ahora voy con el papel, luego vuelvo a los editores, pero voy con el papel otra vez porque esta para mí es una de mis grandes, aquí saco mi parte más periodística claro, yo creo que hacer papel, o sea, hacer una producción grande de libros con papel reciclado es muy complicado, ¿no? Muy, muy complicado, ¿no? Bueno, los impresores también. ¿Cómo se mide esto un poco, ¿no? ¿Cómo estamos entre cómo al final el bosque FSC es mejor opción, creo, no sé, sino porque cuando es una producción muy grande es más factible hacerlo así, ¿no? ¿Y qué tipo de papel, no? Porque a veces el papel no es el mismo ni se hace de la misma manera. Hay papeles mecánicos, papeles ¿no? Químicos, ¿no? Voy primero con Eva y después que el certificador nos diga, ¿no? Que Gonzalo nos diga. Eva, ¿cuál es tu visión, ¿no? Sí, para empezar, si me dejáis, me remonto al inicio, que es el árbol. Nosotros, las empresas papeleras de Holmen comprenden muchos tipos de industria, desde aserraderos, producción de energía, fábrica de papel y cartón. Y entonces lo que nosotros hacemos es, del árbol lo plantamos, o digamos, trabajamos en la silvicultura desde hace 400 años, para uso de productos de construcción, o sea, productos madereros. El 50% del árbol prácticamente va destinado a ese uso. El 45% restante lo utilizamos para fabricar papel y cartón, y el 5% restante que es básicamente la corteza para productos bioenergéticos, biomasa. Entonces, la base principal es, si nosotros el 100% queremos utilizar al máximo posible el árbol, aparte de los productos madereros, vamos a buscar otros usos. Y de ahí surge el fabricar papel y cartón. Nosotros hablamos de un proceso de producción mecánico, de pasta mecánica. 100% fibra virgen. Después hablaremos de los papeles 100% pasta reciclada. Desde ya hace muchos años, como he apuntado, se está muy midiendo y calculando todo el tema de la emisión de gases CO2 a la atmósfera. Pero en concreto, desde el año 2005, nosotros tenemos 2 fábricas. A nivel de producción, para que os hagáis una idea, entre las 2 fabrican más de 200.000 toneladas de papel al año. Y desde entonces hay una de las fábricas que
a nivel de emisión de CO2 en el proceso de producción únicamente, estamos a cero. ¿Eso por qué? Porque desde el año 2014 se tenía una caldera que utilizaba combustibles fósiles que se dejó de utilizar. Entonces, únicamente se produce el vapor que nosotros necesitamos para la producción de papel gracias a la electricidad. Entonces, en los países nórdicos, en concreto en Suecia, como la electricidad proviene de la energía eólica, solar, nuclear, hidráulica, son fossil free, libres de exacto, pues entonces es cero. Entonces, en el proceso productivo de una de las mayores fábricas, que son unos 150.000 toneladas, producción es cero. La otra sí que aún tenemos un pequeño porcentaje que utilizamos de combustible fósil para producir el vapor, y ahí estamos, para que os hagáis una idea, unos 20 kilos de CO2 que emitimos por tonelada de papel fabricada. ¿Vale? Entonces, estos datos, hasta, ya te digo, a partir del 2001, este dato se conocía, pero solamente a nivel de producción. Entonces, a partir de ya hace años que se está midiendo la huella de carbono. Entonces, dentro de las mediciones de la huella de carbono, normalmente, y de acuerdo al marco de CEPI, que es Organización Industrial, y de acuerdo al protocolo de los gases invernaderos, tienes 10 puntos donde tú puedes influir en esa huella de carbono, en lo que es el papel. Entonces, nosotros podemos influir del punto 2 al punto 7. No sé si queréis que me extienda en estos puntos así rápidamente. Va desde el punto número 2, es donde se absorbe o se almacena el CO2 en los bosques y en el producto, en el papel en este caso, ¿no? Para que os hagáis una idea, el papel almacena 1.500 kilos de CO2 por una tonelada de papel. En una tonelada de papel hay almacenado esos 1.500 kilos de CO2, que es muchísimo. A partir de ahí, después cuenta qué emisión de CO2 hay en la silvicultura durante el proceso de la gestión de los bosques. El punto número 4, y estamos hablando de unos 15-20 kilos de CO2. Después está la producción propiamente dicha, los productos químicos que se utilizan para fabricar el papel, que ahí sí que depende si se utilizan más blanqueantes o menos, que puede ir de 20 a 60 kilos. ¿Y qué más? Tenemos el transporte de esas materias primas que nos tienen que llegar a la fábrica. Los bosques no están al lado de las fábricas muchas veces, entonces el transporte de los troncos, el transporte de los productos químicos, y me dejo alguna, no me acuerdo, pero bueno, básicamente esto es el cómputo total que por la parte del fabricante nosotros podemos decir que esta es la huella de carbono. Entonces no solo es la producción, sino es todo esto, que hay cosas que puedes de alguna manera influenciar y otras no. Pero bueno, todo y eso, a rasgos generales, en lo que es la emisión de carbono de los diferentes papeles, porque como bien apuntas, dependiendo del tipo de papel, nosotros estaremos entre unos 80 y 120 kilos de emisión de CO2 por tonelada de papel, de todo desde el bosque, digamos, hasta que el papel es fabricado. Otro dato, rápidamente, me estoy alargando un poco. Vale, uno puede pensar, muy bien, vosotros fabricáis en Suecia, pero ¿qué huella de carbono tiene el trasladar ese papel desde Suecia hasta España, por ejemplo? Pues también lo tenemos, bueno, con la colaboración de las empresas logísticas. Para que os hagáis una idea, le cuesta al medio ambiente de entre 85 a 115 kilos de CO2 emitidos. Entonces, al final dices, bueno, ¿qué cuesta fabricar un papel en Suecia y entregarlo a una imprenta o a un almacén aquí en España? Pues nos vamos a unos entre 200, 300 y pico kilos de emisión de CO2 por tonelada de papel, cuando ya desde el inicio estamos, digamos, almacenando 1.500. Ahí está la diferencia.
Vale. Pues Carlota, yo lo que diría es que los bosques y los océanos son los únicos y principales reservorios que tenemos de carbono en la actualidad, porque ahora se habla de tecnología para captación de carbono, pero todavía es incipiente. Entonces los bosques per se, todos hemos estudiado la fotosíntesis, implica que hay una absorción de carbono y una liberación de oxígeno. No solamente es una función importante para mitigar el cambio climático, sino también una función reguladora muy importante, porque gracias a los bosques tenemos oxígeno en el planeta. Eso no lo pensamos, pero es incluso más importante. Entonces, en las superficies forestales, donde se produce la celulosa para el papel, bueno, lo ha explicado Eva. Entonces, en el análisis de ciclo de vida, una hectárea de superficie forestal produce una absorción media de unas 200 toneladas de carbono. Depende mucho del tipo de selvicultura, de los ciclos y de las especies. Pero está claro que si comparamos en huella de carbono una producción de papel a una producción digital, un libro digital, no tiene comparación. Y bueno, ya lo ha explicado Jordi hace un momento. Entonces, respecto al tema de las fibras que estábamos comentando, pues el sello FSC tiene 3 tipos de producción. Una que sería 100% fibra virgen, otra que sería fuentes mixtas, donde se va mezclando la fibra virgen con lo que llamamos fibra de madera controlada, que es una madera no certificada, pero sigue también unos rigurosos estándares que se llama madera controlada. Es un estatus que tiene todo el sector y otros sectores y otros mercados para ir progresivamente avanzando en la certificación, porque no podemos tener todo certificado a día de hoy. Implica, e insisto, que son unos estándares también bastante rigurosos. Y luego tenemos el sello de FSC reciclado, que es del que estábamos hablando. Desde mi perspectiva, creo que vamos a tener una mayor demanda de la fibra de papel y de la fibra de madera de la que se obtiene la celulosa en estos años y en los próximos años, porque van a incorporarse nuevos materiales, como por ejemplo es la fibra textil. Yo creo que la fibra textil celulósica, no sé si lo sabéis, pero tenemos varias fibras, como la viscosa, que es la más conocida, pasando por el tencel, liocel, hay una serie de fibras que también se obtienen de la celulosa. Por poner un ejemplo, el caso es que al final va a haber una mayor competencia por el uso de estos recursos, y esto nos va a obligar a cada vez pensar en la circularidad, es decir, en reaprovechar, en reutilizar, tanto preconsumo como postconsumo, la fibra. Ya sé que tiene una serie de dificultades, y Eva a lo mejor lo puede comentar, pero esto yo creo que va a ser necesario, el tema de la circularidad en los reaprovechamientos. Y bueno, eso es lo que iba a decir. No, esto venía por lo de como hay, que puede ser papel reciclado o papel FSC, ¿no? Certificaciones FSC para que sea ecológicamente más sostenible, digamos, que porque yo decía que yo no veo, y voy a enganchar con Víctor. Víctor, ¿tú podrías hacer todos los libros en papel reciclado o...? Pues no podríamos hacer, porque no hay producción de papel reciclado suficiente para hacer todos los libros que fabricamos. Nosotros en Penguin Random House desde 2014 estamos certificados FSC. Podemos hacer perfectamente, como ha dicho Gonzalo, certificación FSC mixto o reciclado, el que queramos, porque tenemos las dos certificaciones. Y de 2014 todo el papel que compramos, que para que os hagáis una idea de la dimensión, nosotros estamos consumiendo 20.000 toneladas anuales de papel al año, todo el papel que compramos es certificado FSC. Pero evidentemente es imposible, no hay papel en el mercado reciclado para que pudiéramos hacer todos nuestros libros. Y también yo tengo mis dudas de que sea más sostenible el papel reciclado que el papel de fibra virgen. Aquí Eva no lo puede decir datos, y de hecho hay estudios que desde Holmen han hecho que en ese sentido lo demuestran, ¿no? Y yo quería enlazar también con el tema de la producción local, que es otro de los asuntos que ha comentado Jordi. Penguin Random House también desde hace más de 10 años produce el 100% de sus libros de forma local, no fabricamos fuera de España.
También, como nos ocupamos de la producción de Portugal, fabricamos en España y en Portugal. En Portugal fabricamos los libros que comercializamos en Portugal y en España fabricamos los libros que comercializamos en España. Como digo, el 100%. Es posible que haya algún libro hecho en coedición con otro editor extranjero que sí se haya fabricado fuera de España, pero no es porque nosotros lo hayamos decidido así, sino porque como nos hemos sumado a la coedición de ese coeditor, pues ha fabricado donde ese editor ha decidido. Pero todos los libros de producción propia los fabricamos en España. Más o menos tenemos un porcentaje de 65% de producción en Cataluña y 35% en Madrid y en Navarra, más luego la parte de Portugal que está aparte, como digo. Y esto es porque nuestros almacenes están en Cataluña, entonces intentamos siempre minimizar el transporte existente desde el centro de fabricación también al centro de distribución, que es donde están nuestros almacenes. Pero también quería poner énfasis en la compra de papel, porque también el 100% actualmente del papel que compra Penguin Random House es comprado a nivel europeo. Es decir, evidentemente en España no hay suficiente fabricación de papel como para darnos abasto a estas 20.000 toneladas. Compramos mucho papel en España, sobre todo en papelera de Oria, pero también compramos mucho papel a Holmen, que es uno de nuestros fabricantes de referencia en Suecia. Pero lo que quiero decir cuando digo a nivel europeo es que es mucho más sostenible comprar papel a nivel europeo que traerlo de China o traerlo de otros mercados internacionales. De hecho, ahora mismo, con todo el problema de abastecimiento de materias primas que como sabréis, llevamos arrastrando ya un año prácticamente, pues claro, se han abierto muchísimas más necesidades de materia prima, también porque el sector del libro ha crecido mucho. Estamos hablando que la venta de libros ha crecido alrededor de un 19% y nosotros las cuotas que teníamos de papel de años anteriores se nos quedan pequeñas. Entonces tenemos continuamente una demanda y una necesidad de más tonelaje de materia prima, de papel, y entonces esto ha abierto pues que tengamos que ir a buscar o a pensar qué otros sitios podríamos traer papel. Y finalmente, después de hacer ese análisis, lo hemos ido desechando incluso que habiendo algunos mercados, como es el mercado chino, que el papel es más barato. A lo mejor luego al transportarlo no te termina siendo más barato, pero sí en su inicio es más barato porque la tonelada de papel allí es más barata, pero no compensa a nivel de sostenibilidad, por supuesto, y no compensa tampoco a nivel de problemas de certificación y también problemas de transportes. Entonces, en ese sentido sí que ha requerido un esfuerzo enorme por parte en este caso de Penguin Random House, con el volumen que trabajamos, de hacer producción local, pero no solamente hacer producción local, sino hacer compra de papel, lo que llamaríamos local a nivel de todo el mercado europeo, ¿no? Voy a hacerte la pregunta de la siguiente parte, que es la distribución, ¿no? Hemos dicho que la producción, ¿no?, es una parte importante del CO2 que cuando hacemos libros ponemos en el aire, digamos, pero hay otra parte que es la distribución, y esto va claro. También un poco, pregunto a Jordi y os dejo también que Luis o Víctor o vosotros habléis, más allá de, claro, hemos transportado, como nos has contado antes, el papel hasta la impresión, ¿no? Ponemos los libros en el almacén y ahora tenemos que distribuir. Y ahora, Jordi, esto, ¿cómo lo hacemos en un mundo en el que todo el mundo quiere todo ya? Sí. Con lo cual tenemos un hándicap, ¿no?, como industria cultural, que es que la gente quiere pedir un libro hoy y tenerlo mañana. Y eso puede hacer que la distribución sea 1 a 1 y que la distribución la tengamos que hacer de una forma determinada. ¿Cómo paramos esto? ¿Vamos a tener que convencer como a los impresores que cambien todo a tinta vegetal con los editores? ¿Cómo hacemos con la distribución? Vale, no, a ver, o sea, el tema de la distribución es verdad que es un poco un drama, ¿vale? El otro día en Barcelona salió, ¿no?, en el debate con el público, en unas jornadas también. Yo antes, por eso diría, por lo que ha salido el tema del papel, es decir, cuando hablamos de que la coedición es calcular, minimizar y comunicar, también lo decimos porque
yo entiendo que no podemos decir todo papel reciclado, ¿no? ¿Qué es mejor? Bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer un libro de fotografía de hiperresolución? No pongas un papel reciclado, obviamente, ¿no? Pero si utilizas un papel de fibra virgen, al menos que sea FSC, ¿no? O sea, la coedición es como una invitación a lo que decía Eva también, ¿no? De calcular para poder minimizar, pero al final son decisiones que tú tienes que tomar. También decimos, ¿no? El libro ecológico no existe, o sea, cualquier libro en papel que hagamos tendrá un impacto ambiental. No dejamos de hacerlo porque tiene un impacto cultural positivo, ¿no? Pero ya que tiene un impacto ambiental negativo, al menos miremos de minimizarlo. Y sumo una cosa importante a lo que dices, que es lo que ha dicho Gonzalo también, que es importante que después cumpla su círculo y que si desgraciadamente no hemos sabido medir bien y hemos hecho más libros de los que éramos capaces de vender, termine en el círculo y vuelvan a convertirse en pasta de papel para otros usos, o para hacer otros libros, ¿no? O sea, el libro en papel tiene una ventaja, que es un producto 100% reciclable, ¿no? Esto sin duda. Y entonces, para medir bien lo que decías, ¿no? Y no generar un stock superior al que el mercado puede absorber o el público lector, ahí sí creo que la digitalización ofrece herramientas para que editoriales grandes como la vuestra o pequeñas como la mía podemos localizar dónde está el público, digamos, o dónde está el interés, dónde está la gente que tiene interés en los temas que yo publico y afinar mucho más los tirajes, ¿no? Nosotros usamos, bueno, vosotros tenéis o habéis tenido durante muchos años el círculo de lectores, que es obviamente una ponderación de los tirajes, ¿no? O sea, saldrá este libro, quien lo quiere, ya sabíais cuántos habíais vendido. Nosotros usamos otro tipo de plataformas que también son muy interesantes. Y luego está, o sea, yo creo que no hay solución, o yo no la tengo. Después de las jornadas de Barcelona hicimos una con librerías y dijeron, faltan los distribuidores, ¿no? Aquí también falta alguien que diga, que represente el sector de la distribución. Y quizá el problema está en nuestra fragmentación, ¿no? O sea, que hablamos poco con los libreros, hablamos poco con los distribuidores, hablamos muy poco con las imprentas. O sea, yo también vengo de una imprenta, ¿no? Y cuando nos venía un estudio de diseño, hemos diseñado un libro que no tiene impacto, ¿no? Y tú mirabas y decías, ¿por qué no me has preguntado antes, ¿no? Nosotros a la gente de diseño le decimos, tienes que visitar las imprentas, porque un libro, digamos, con menor impacto en esta imprenta que utiliza una máquina X puede tener más impacto en otra imprenta, ¿no? Entonces yo diría que para responder para iniciar un debate sobre tu pregunta, hablemos más, usemos herramientas digitales de ponderación de los tirajes y a ver si con esto lo conseguimos. Y luego sacar pecho de que nuestros productos son 100% reciclables. Absolutamente. Ahora le dejo a Víctor hablar. Dame un segundo, Víctor. A ver, yo creo que hay cosas que tienen que ir que van quedando claras, ¿no? Evidentemente, para conseguir hacer libros medioambientalmente más sostenibles, lo primero que tenemos es que pensar en lo que estamos haciendo, ¿no? Evitar, ver cómo evitamos que la cosa sea menor y calcular. Esto lo han dicho varias veces en la mesa y es imprescindible dentro de que, bueno, pues que hacemos libros y que producir cualquier cosa produce ese CO2 y que después es muy importante que empecemos a plantearnos el compensar como buenamente podamos, ¿no? O como está capacitado. Víctor, perdona. No, solo quería añadir con respecto al tema de la distribución que estabais preguntando y hablando Jordi, que ahí también se han dado pasos importantes desde el punto de vista de las editoriales, yo creo, porque, por ejemplo, Penguin Random House, ahora llevamos años acotando mucho más las tiradas iniciales, pero acotando hasta el punto de que no dejamos ningún libro reservado en almacén para una posible reposición,
Lo que hacemos es que si un libro sabemos que tiene una preventa de 10.000 ejemplares, estamos haciendo 10.000 ejemplares. Y según entran, salen y se colocan. ¿Qué ocurre? Que confiamos mucho en que si ese libro funciona, nuestros socios, los impresores, van a ser capaces de reimprimirlo con rapidez, ¿no? Y en ese sentido sí que ha habido una evolución muy importante que Luis la podrá contar mucho mejor, y porque además ellos son muy avanzados en ese sentido, en la industria de las artes gráficas, en que se confiaba plenamente en la impresión offset, ahora cada vez en la impresión digital, porque hay libros que realmente tienen una vida anual de 200 ejemplares nada más. Entonces, ¿para qué vas a imprimir 1000 para quedarte con 800 metidos en el almacén años y años? Imprimimos solo 200. Y el siguiente paso en el que ya estamos, porque no es el que vayamos a dar, es la impresión bajo demanda. Y la impresión bajo demanda es que tú imprimes el libro solamente cuando el cliente ya lo ha comprado, y se lo imprimes para ese cliente y si lo llevas al lugar. Entonces yo creo que en ese sentido, en el área de la distribución, sí que hemos avanzado mucho. Creo que Penguin Random House somos muy pioneros, pero el resto de las editoriales también cada vez más acotan más las tiradas iniciales, confían en reimpresiones rápidas para poder abastecer aquellos libros que de repente explotan y necesitan una mayor cantidad de ejemplares en el mercado, y ahora estamos trabajando ya en el tema de la impresión bajo demanda, que es lo que realmente nos va a poder hacer optimizar al máximo la vida de un libro. Es decir, no lo imprimes hasta que el cliente no lo compra, ¿no? Luis, ¿cómo ha cambiado el mundo de la impresión en estos últimos años? En los últimos 10 años ha sido una evolución tremenda, y al final a mí me gusta hablar de la palabra eficiencia, ¿no? Como bien decía Víctor, ahora las tiradas se ajustan mucho más. ¿Por qué? Porque cuando un libro funciona, se ha hecho un cálculo bueno de la tirada y hay que reimprimir rápidamente, pues las industrias hemos evolucionado mucho para poder fabricar, y es muy exigente, ¿no? Fabricar dentro de una industria con timings muy cortos, y para eso al final acabas innovando y incorporando nuevas tecnologías, en el caso de la impresión digital, donde podemos fabricar mucho más rápido y a unos costes más reducidos en las tiradas cortas, que era el gran reto en el sector editorial, que eso ha permitido poder mejorar lo que son los canales de distribución, ¿no? Y la microsegmentación, que es muy importante para que podamos, bueno, pues mantener la biodiversidad, que es un tema muy importante para la cultura. Y al final nosotros desde la empresa, a nivel de innovación, para poder aportar valor al sector en la que tenemos que seguir avanzando para que esto, siempre partamos de la palabra eficiencia, analizamos el ciclo de vida del libro desde un punto de vista de que hay libros que son bestseller y tienen que salir con 100.000 ejemplares porque se venden. Otros libros, hay otra fase dentro de lo que es una curva de demanda, donde realmente lo que tienes que hacer es reducción del stock del almacén, porque es un libro que poco a poco la recurrencia de venta va bajando, y lo que tienes que hacer es tener menos stock en el almacén, ya no solo por el riesgo financiero, ¿no?, que asumen muchas veces las editoriales, sino sobre todo por lo que hablábamos, un tema medioambiental. ¿Para qué vas a tener más de lo que necesitas? Y luego el último punto donde estamos trabajando ahora mismo ya es un tema más de conexiones de software con el ecosistema del mundo del libro, desde el librero, ya sea física o un e-commerce, con la propia editorial y, digamos, la fábrica, para fabricar libros de uno en uno. Un gran reto a nivel industrial, pero que actualmente se está realizando gracias a todo lo que son las innovaciones, tanto de maquinaria, de tecnología, y todos los desarrollos de software que tenemos. Entonces, en esos tres bloques, digamos que podríamos comprender la categorización de los diferentes productos editoriales, de los libros, para dónde tiene que encajar cada libro, y luego, sobre todo, la agilidad para que no tengamos la necesidad de tener muchos libros en el almacén, y que todo eso, de una manera, pues esté coordinado con la distribución, la editorial y el mercado. Hay una parte que también creo que es importante contar, que es algo que hablé con Jordi cuando empezamos a hablar y nos conocimos, que es, claro, en este sector, en el mundo del libro, la gente no te va a elegir comprar un libro porque sea medioambientalmente más sostenible o no. La gente lo que le interesa es el título, es el autor, es lo que cuenta, ¿no? Si es ensayo, si es novela, estas cosas. Entonces, a veces intentamos cargar las tintas, ¿no?, sobre no, los lectores nos tienen que exigir, y no, es un tema de nosotros como industria nos tenemos que exigir, ¿no? Y que esa exigencia sea de unos con los otros, ¿no?, con los papeleros, de los papeleros a nosotros, con los impresores, de los impresores a los editores.
y que vaya sumando, ¿no? Sumando en el cambio. Sí. Cuando Víctor, bueno, Víctor es mi compañero de trabajo, como podéis todos. Víctor me contaba, es que no podemos cambiar, porque yo le decía, pues cambiemos a tintas vegetales ya, ¿no? Cuando íbamos hablando de esto, dije, ya, es que no podemos cambiar nosotros solos a tintas vegetales, tiene que cambiar toda la industria. El impresor no solo puede cambiarnos para nosotros, ¿no? La máquina para nosotros, y luego cuando llega el otro que quiere tintas minerales, claro, esto supone un gasto. Es evidente que supone un gasto tener papel certificado, es evidente que supone un gasto mayor, gasto supone siempre, pero un gasto mayor tener tintas vegetales, pero es un camino que merece mucho la pena, ¿no? Creo que es un camino que merece la pena para todos, porque creo que es un sector de la cultura que tiene obligación de sumarse a esto, ¿no? Jordi, entiendo que también esto es un poco lo que habéis querido hacer cuando habéis hecho cuando habéis trabajado con la Generalitat los 12 criterios y ¿no? Y todo este tiempo que habéis estado trabajando. Sí, es decir, yo creo que ahora hay un momento, una oportunidad que no se da muchas veces, que es que el gobierno catalán, en su Departamento de Cultura e Instituto de la Empresa Cultural, ha hecho un plan de sostenibilidad para el sector cultural, pero en el mundo del libro recoge estos criterios, recoge este interés y va como a normativizar en el sentido de editoriales que quieran optar a ayudas públicas para hacer libros tendrán que cumplir estos criterios y les va a ayudar a que los puedan hacer una transición de forma, digamos, no costosa, porque yo creo que al final lo que decía Luis también es muy importante, ¿no? O sea, si en el planteamiento hay una eficiencia para reducir costes ambientales, también reduces costes económicos, ¿no? Entonces, es un hacerlo mejor. Y hay muchas formas distintas de hacer bien una misma cosa, ¿no? Y entonces, ahí, no sé, yo creo que esta oportunidad con el gobierno catalán es muy positiva y pueden empujar a pequeñas editoriales o, claro, en vuestro caso es también fundamental porque no es lo mismo que yo vaya a mi imprenta y le diga quiero que uses tintas de origen vegetal, que vaya a Random House y diga, mira, o haces esto o, claro, solo a nivel de facturación pues ya les puede convencer. Y en ese diálogo yo creo que ganamos todos, ¿no? Incluso también, ayer hablábamos con Gonzalo, ¿no? del papel de los autores y autoras, sin agobiarles, pero también pueden ser prescriptores, ¿no? En su momento la campaña de Greenpeace, que la hicieron fundamentalmente con vosotras, ¿no? Con Random House. Libros Amigos de los Bosques, bueno, supuso un boom y la mayoría de imprentas en Cataluña y yo creo que en España también ya están certificadas de FSC. Y ahí fue la presión de grandes, bueno, yo creo de vuestro caso, ¿no? Bueno, pues nos quedan 5 minutos. Hablemos así que hacemos un barrido final. Si queréis, Gonzalo, empiezo contigo, seguimos así y Jordi te dejo el último. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho de la conciencia y educación social de la sociedad. Es verdad que son las empresas, en vuestro caso, las que están liderando, pero sí que las nuevas generaciones tenemos que pensar en ellas porque están cambiando mucho su manera de pensar. Yo no sé si habéis visto en la televisión, no voy a decir la marca por no hacer publicidad, de un anuncio en la tele donde se dice a gente joven, los bosques se cortaron, ya están los muebles ahí, no podemos hacer nada, ya los hemos cortado, ya los hemos destruido, compremos muebles. No sé si habéis visto el anuncio. No. Pues la verdad es que se pasa bastante en algunos canales en la televisión. Me parece un mensaje equívoco, erróneo, por eso hace mucho más falta iniciativas como esta de coedición, sumar a todo el sector editorial y FSC también. Tenemos que comunicar mucho más a todos los públicos de interés y hablar de los impactos ambientales de lo que estamos haciendo, que no tiene ni color con la tableta o con el libro electrónico, pero muchos a lo mejor van a pensar que es al revés. Entonces yo creo que por eso necesitamos, y hay una cosa que sí que me gusta mucho, y es, por ejemplo, bueno, aparte de la difusión que ha hecho Penguin Random House
en ecoedición y de todos los criterios de ecoedición es que en sus libros el sello FSC no está solamente en el interior, donde muchas veces, yo creo que ahí Carlota fue pionera en poner el sello en las cubiertas de los libros, y eso yo creo que también ya hace, porque ya salta el sello, salta a los ojos y vas dando información. Me gustaría hacer un pequeño inciso en lo que comentabais del tema de la circulación, de la circularidad. Es básico que entre en el mercado papel con fibra virgen, porque es donde se nutre los papeles que vienen de fibra reciclada. La fibra de celulosa se puede reciclar a un máximo de 7 veces. Entonces, continuamente tiene que entrar papel con fibra virgen, si no, ese círculo no se cierra. Puntos donde estamos ahora los grupos papeleros, o al menos en el caso de Holmen, buscando o mejorando a nivel climático es utilización, lo que comentaba, más eficiencia en el consumo de electricidad, minimizar el consumo de electricidad donde se pueda, minimizar las emisiones tanto en la atmósfera como al agua y sobre todo la reducción de los residuos. Si ese residuo se puede reutilizar, vamos a buscar la manera de hacerlo. Es un poco el futuro. Para mí es muy importante que este tipo de iniciativas se hagan porque no sé si os ha pasado alguna vez en que hablas con alguien en una cena o en un grupo de gente y te dicen, no, es que si compras un libro en papel talan árboles, ¿no? Y todo mucho más lejos de la realidad, ¿no? Que realidad es que si están certificados, si son libros, como yo les llamo, responsables, estamos contribuyendo al revés, a que haya un crecimiento en la densidad de los bosques y para mí es muy importante esa pedagogía al consumidor porque durante muchos años ha estado muy denostado, ¿no? Y fíjate los años donde irrumpió de manera estrepitosa el mundo multimedia y uno de los eslóganes era, oye, no, el papel, no imprimamos, por ejemplo, incluso la oficina, que efectivamente desde un punto de vista de eficiencia eso hay que hacerlo, pero eficiencia no quiere decir que consumir papel sea nocivo para el medio ambiente, todo lo contrario, ¿no? Entonces, para mí, esta labor de pedagogía, de darle visibilidad, que todo lo contrario, de que el consumo de papel es sostenible, incluso mucho más que el consumo digital, para mí es vital para nuestro sector y para que el consumidor lo entienda, ¿no? Bueno, resumir que efectivamente, como os ha dicho, la sostenibilidad, el que un libro sea sostenible es más caro hoy por hoy a corto plazo que no lo sea. ¿Por qué? Porque tienes que pagar un plus por tener el papel FSC, tienes que pagar un plus por utilizar tintas vegetales, que son más o menos 2 o 3 veces más caras que las tintas minerales. También cambiando el material plástico a material biodegradable hecho de celulosa también es 4 veces más caro. Todo eso, evidentemente, a corto plazo es más caro y al final te sale un libro que en el escandallo editorial te sale algo más caro de lo que te debería salir porque has apostado por esa línea. Pero es que a corto y a largo plazo es no solamente más barato, sino muchísimo más rentable para el planeta, más rentable para nosotros como ciudadanos y luego al final más rentable porque al final lo que hoy es caro terminará siendo barato. Porque al final todo esto que estamos invirtiendo, si no lo compensamos para reducir la huella de carbono de esta manera, cuando llegue un determinado objetivo del 2030 como tenemos, lo vamos a tener que compensar de otra. Entonces, yo quiero terminar mi mensaje diciendo que como editores y como grandes editores que somos, creo que hemos sido pioneros desde el 2013 en todo esto y creo que vamos en una dirección en la que todos deberíamos sumarnos y toda la cadena de valor hay que sumarse. Como se ha dicho aquí, todos tenemos que ir en la misma dirección, todos los que estamos aquí precisamente vamos en la misma dirección. Cuando nosotros empezamos con la certificación FSC en 2014, pues había algunas imprentas que sí estaban ya certificadas FSC, pero la mayoría no estaban certificadas FSC y no te digo ya las digitales, que no había ninguna certificada FSC. Entonces ese es un camino en que nosotros hemos ido empujando, hemos convencido a base de pedagogía y de mucho trabajo con ellos en que todos se certifiquen y hoy por hoy prácticamente el 100% de las imprentas de este país están certificadas. Creo que esa es la dirección que tenemos que seguir tomando como sector para hacer realmente libros verdaderamente sostenibles, ¿no? Gracias. Vale, te dejo cerrar. Vale, no, o sea, repito, gracias por la invitación y lo que te decía, ¿no? O sea, siempre decimos que la coedición es un consenso en el sentido de ¿no? De hay muchas maneras de hacer bien una misma cosa,
Lo importante es juntarnos, intercambiar experiencias, prácticas y que cada uno, después de responderse a la pregunta, ¿yo qué quiero hacer?, pues tome las mejores decisiones. Hay una editorial en México que se llama Antílope, ¿no?, que tiene un editor que siempre que hablamos me hace como un titular y me dice, Jordi, al final la ecoedición es crear comunidad, ¿no? Yo creo que, hombre, pues sí, porque al final nuestro trabajo, ¿no?, como mundo del libro, que más bonito que crear una comunidad de gente que ya no solo por el contenido, sino por el continente, pues construya digamos, un bienestar, ¿no? Pues muchas gracias a los 5. De nada. Espero Gracias. que a los que estáis en la sala os haya servido y os haya contado cosas diferentes, y a los que nos estáis viendo igual, ¿no? Gracias a todos por venir.